Vamos a mirar ahora una enseñanza que es vital dentro de nuestro discipulado. Vamos a hablar un poco acerca de la visión. Sí, vamos a estar conversando un poco de la visión y del modelo de Jesús en su primera etapa. Ya muchos de ustedes lo conocen, lo vivieron los jueves de crecimiento. Es más, algunos de los textos que vamos a ver ahora, ustedes lo escucharon ya el domingo que hemos estado empezando a enseñar. Pero esto debe ser también enseñado en la escuela de líderes y va a ser de bendición a través de las generaciones también de los nuevos estudiantes que están ahora en casa o en la iglesia viéndolo. Va a ser un tiempo para ustedes de revisión. ¿Qué entienden ustedes con la palabra revisión? Ya se las puse fácil. Pero es volver a ver. ¿Qué más entienden con revisión? Un repaso. ¿Qué más? Volver a ver algo, ¿verdad? Puede volver a ver, sí, refrescar. Así que vamos a revisar Mateo 9, vamos a empezar por acá. Mateo 9 y verso 35. Y hemos enseñado que el modelo de Jesús no es un modelo, no es un sistema, es un estilo de vida. Tenemos que entenderlo así. El modelo de Jesús no es un sistema de crecimiento, no es un sistema de multiplicación, es una forma de cuidado, ¿verdad? Por eso lo vamos a entender como un estilo de vida. Y lo vamos a ver en la Escritura. Casi toda la visión y los principios son de la Escritura. Así que vamos a empezar con Mateo 9. Verso 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos aquí que el verso 35 habla del comienzo del ministerio de Jesús, que iba en ciudades, en aldeas. Y ese es un servicio tradicional que hemos hecho. Durante años se ha llevado la sana costumbre de llevar el evangelio y se va por aldeas y se va por pueblos. Es algo que se ha heredado en las iglesias y que tradicionalmente se lo hace. Va y se va predicando las buenas nuevas. Pero esto fue solo el comienzo. Se va al pueblo, se sana dolencias. Ve al verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, lo hemos estudiado, hemos visto que las multitudes es algo bueno, que a veces hemos creído que la señal de multitud es señal de que todo está bien, pero hoy debemos entender que la señal de multitud es una buena señal, pero puede ocurrir, como le ocurrió a Jesús, que las multitudes a quienes llamó él como ovejas tenían dos problemas. Número uno, que estaban desamparadas, y número dos, que estaban dispersas. Jesús no tuvo compasión de ellos porque estaban enfermos y endemoniados, porque ya los había sanado y ya los había liberado. Entonces eran ovejas que le seguían a él. Uno al ver las multitudes puede tener sabor de éxito, sabor de que todo está bien, pero Jesús tuvo la humildad y la decencia, yo creo que cabe traer esta palabra en nuestros tiempos, de reconocer que algo estaba pasando. Si las llamó sus ovejas, si él mismo las pastoreó, encontró en ellas dos problemas. Estaban desamparadas y estaban dispersas. Aquí nace el modelo de Jesús. El modelo de Jesús no nace en ganar gente. La compasión de Jesús estuvo por los que ya ganó, por los que ya había alcanzado. El que la oveja estaba desamparada y que estaba sin grupo. El modelo nos enseña a cuidar a la oveja y a agruparla. De que es sano y bueno en las multitudes, porque así lo dice el corazón de Dios, pero que las ovejas tienen que aprender a estar cuidadas. Entonces el modelo de Jesús, que es un estilo de vida, nace en el cuidado. No nace en el ganar, no nace en la multiplicación, conlleva a la multiplicación, pero Jesús tuvo compasión al ver las multitudes que estaban descuidadas y que estaban dispersas. Tiene compasión de ellas. El modelo consiste en amparar y juntar a aquellos que están descuidados y dispersos. En otras palabras, se llama consolidar.
Porque esa es la consolidación. Agarrar al ya ganado, cuidarlo y agruparlo. Que eso ha sido algo en que nos ha costado mucho a los cristianos trabajar. La gente entra a las iglesias por una puerta y se va por la de atrás. La gente llega, tiene su tiempo con Dios, lo disfruta y luego se enfría. No nos da a conocer más que realmente fue un emocionalismo. Yo conversaba este miércoles en casa con nuestros discípulos y les enseñaba que muchas veces la gente cuando llega a Cristo y hace su primera, no es en todos los casos, pero puede pasar, hace su entrega y su oración de recibir al Señor, muchas veces ocurre por emoción, por la situación que se vive, por lo que está pasando, ni entienden lo que están haciendo. Entonces la consolidación ayuda a que la gente pueda realmente, que hoy lo entendemos como reafirmar su decisión por Cristo, pero para algunos va a ser aceptar a Cristo. Porque hay realidades en la gente que está en la iglesia, muchos están convencidos, pero no convertidos. El que está convertido a Cristo lo podemos identificar por las obras que brotan, por los frutos que tienen. Si ya usted y yo sabemos que no somos salvos por obra, pero todo aquel que está salvo da fruto en buenas obras. Entonces sí está ligada la salvación con las obras, no para recibirla, más sí para identificar nuestra salvación. Entonces podemos estar en esto, y de seguro en la multitud que había, Jesús se dio cuenta de que estas estaban sin cuidado. Y usted sabe, cuando la gente está sin cuidado, empieza a inventar, empieza a hablar, empieza a hacer falsas doctrinas, empieza a inventarse oraciones, y ahí es cuando ocurren los problemas. Entonces, de nada nos sirve crecer si no instauramos una forma de cuidado. Jesús cuidó a la gente, ¿y qué nos toca hacer a usted y a mí? Cuidar a la gente. No vamos a hacer nada más allá que Jesús no haya hecho. Vamos a hacer las cosas tal como Jesús las hizo. Entonces, habla de la consolidación. Mire qué importante, la consolidación nace en el modelo. El verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué enseñó Jesús a que oremos? ¿Por qué? Por obreros, ¿verdad? Jesús nos enseña a orar por la mies, nos enseña a orar al Señor de la mies que podamos enviar obreros. Entonces al obrero habrá que enviarlo. Y si hay que enviarlo, significa que habrá que capacitarlo, porque tenemos que enviar a la gente. Acuérdense lo que dice Romanos también: ¿cómo irán si no hay quien, cómo escucharán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice la Escritura. Hay que enviar a los obreros. Entonces el modelo de Jesús nace realmente en la compasión por el que ya se ganó para cuidar. Entonces cuando usted piense en modelo de Jesús, debe pensar en cuidado. Estamos para cuidar gente. Hay que ver cómo Jesús trabajó. Y lo primero que el Señor hace es bendecir. Hemos entendido que Él bendice. Pero debemos reconocer que Jesús, al mismo tiempo que fue todo Dios, fue todo hombre. Porque esa fue la condición de Jesús. Usted veía la deidad de Jesús al momento que Él sanaba y hacía milagros. Podíamos ver la manifestación de su poder. Pero en el mismo momento que Jesús no podía trasladarse y estar en muchas partes al mismo tiempo, nos mostraba la humanidad de Él. Si hubiese sido solo Dios, no hubiera tenido problema de estar aquí, allá, en todos lados, porque Dios es omnipresente. Pero vemos la humanidad de Jesús, en que Él no podía estar más que en un solo lugar, atendiendo a un número de gente. Tenía una limitación humana, que es la que tú y yo tenemos. Tú y yo podremos tener mucha unción, pero estamos limitados por nuestra humanidad. Jesús tuvo unción para hacer milagros, señales y prodigios, pero al mismo tiempo no pudo, por su limitación humana, ir más allá. Entonces todo aquello que quiera prosperar o tener éxito en la vida, sí o sí va a tener que multiplicarse. ¿Cómo hacemos para que la familia, para que la esposa sea madre? Hay que multiplicarse. ¿Cómo hacemos si su negocio es de venta y quiere vender a más gente? Tiene que contratar a más personas para vender.
¿Cómo quiere hacer usted las cosas? Hay una limitación que ni aún Jesús se pudo librar. Jesús tuvo que multiplicarse en gente para poder, a causa de su limitación humana, llegar a cumplir la tarea que Dios le había dado. Entonces, si Jesús no pudo, en esa sí debo usted, yo decírsela de frente, tampoco usted. Dígale que está al lado, tampoco yo. Dígale, tampoco yo, tampoco tú. No vamos a poder. Jesús tuvo la misma limitación. Por eso es que Él llevó a la tarea de la multiplicación. Entonces Dios nos da unción. ¿Cuántos tenemos la unción de Dios aquí? Amén. Usted puede decir, es que con la unción que yo tengo voy a poder hacer maravillas. Sí, capaz usted pueda ponerse en la televisión, hacer que todo el país lo vea y sanar a todos los enfermos en 15 minutos. Que todos los enfermos vean, usted ora por sanidad, ora por ellos, son sanados, pero van a quedar dispersos y van a quedar desamparados. Volvemos al mismo problema que Jesús tuvo en algún momento de su ministerio. Porque esas ovejas a quienes Él vio ya estaban sanas, ya estaban libres, pero estaban descuidadas. Entonces no es un problema del poder del Espíritu Santo. Es un problema de la limitación que tenemos como humanos. La única forma de hacer crecer algo es multiplicándonos. Y la forma como tú íbamos a hacer crecer el reino de los cielos fue como Jesús la hizo, multiplicándonos. Pero para eso vamos a necesitar paciencia, amor, ganas. Vamos a necesitar tiempo, recursos, invertir. Jesús hizo eso con sus discípulos. A los mismos discípulos. Acuérdese usted, vamos a tener que, Jesús tuvo que pasar tiempo con ellos. Jesús tuvo que invertir su vida con ellos. Nos va a pasar lo mismo a nosotros. Vamos a tener gente a quien discipulemos, a quien vamos a tener que darle nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño, nuestros recursos. Y la gente se va a parecer a usted porque usted se va a parecer al Señor. ¿Cómo pasó con los discípulos cuando los agarraron? Cuando los discípulos los agarraron, les dijeron, ustedes andaban con el maestro porque ustedes hablan como él. Porque esa es la tarea del discipulado, que pasamos tanto tiempo que podemos, aún la forma de hablar, la recibimos, la tomamos. Entonces Jesús, aún con la bendición y con el poder, tenía la limitación humana que tuvo que aprender a multiplicarse para así poder llegar a algo mayor. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vamos a ver cómo lo hizo Jesús y así tal cual lo haremos. ¿Qué tal le parece eso? Como Jesús lo haya hecho, lo vamos a hacer nosotros. Así que vamos a mirar Marcos capítulo 1. Si ya tenemos la unción, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la unción? Amén. Veamos entonces cómo Jesús en cuerpo de hombre pudo trabajar en esa multiplicación. Marcos capítulo 1. Vamos a ver el verso 27. Vamos a mirar un poco cronológicamente cómo empezó el ministerio de Jesús. ¿Por qué vamos a ver los primeros capítulos? Porque aquí vamos a encontrar realmente el tiempo que Jesús se da cuenta de su limitación humana y cómo ingresa al tema de la multiplicación. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá en estos dos primeros versos? Todos se asombran de la manera y discutían entre ellos diciendo, ¿qué es esta nueva doctrina que aún con autoridad manda al espíritu que huya? Jesús estaba en la sinagoga y lo primero que hace después de llamar a un par de discípulos es ir a demostrarles poder. Poder para liberar al endemoniado. Dice aquí, ¿qué es esta nueva doctrina que aún los demonios le obedecen? Entonces, los demonios te van a obedecer a ti. Tú tienes autoridad para que ellos obedezcan. Pero qué triste sería que los demonios te obedezcan y tu esposa no. Ese es otro género, dice. O que el demonio sea más obediente que tus hijos. Hemos aprendido que
aquel que quiere estar en los negocios del Padre tiene que aprender a gobernar su casa. Amén, mis hermanos. Solo como paréntesis. Si usted es de los que mañana saca demonios por todos lados y le obedecen, pero su esposa e hijos no, entonces vamos a tener que administrar el asunto. Amén. Pero eso no va a pasar en esta familia. Amén, mis hermanos. Amén, hermanas. Amén, me dicen. Entonces saca el demonio y dice que la fama, dice el verso 28, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces la fama no es mala, mis hermanos. La fama ayudó a Jesús en su ministerio. El problema viene del famoso. La fama no es problema. Es como también el dinero. Se ha llegado a decir tanto que cuáles son los 3 grandes problemas de un hombre: fama, falda y fortuna. Pues la gente lo cree tanto que por eso no tiene mujer, vive chiro y nadie sabe de él. ¿Cómo vamos a tomar el reino si Jesús tuvo fama, dinero y a saber por qué no tuvo la otra? Eso se lo preguntaremos algún día. Pero la fama no es mala. Hágase famoso, pero cuidado, porque el problema viene del corazón. El famoso puede llegar a ser el problema. Jesús no tuvo problemas, supo manejar la fama y la utilizó bien. La fama nos va a ayudar a poder expandir el reino en lugares que sin fama no se puede llegar. ¿Verdad? Tenemos que ser conocidos en el medio, mis hermanos. Que Dios nos dé la humildad y la sabiduría para poder manejarlo. Y yo creo que esto es sencillo. Por eso hay muy pocos famosos en el medio cristiano. Porque lamentablemente hay más orgullosos que humildes. Es una realidad que va a cambiar en esta familia y en esta generación. Amén. Que Dios va a levantar gente humilde de corazón. Y que Dios pueda levantarnos de tal forma que lleguemos a lugares donde otros no han podido llegar sencillamente porque no han tenido fama. Jesús, una de las primeras llaves que Jesús tuvo al inicio de su ministerio fue la fama, que se la dio a través de las señales que había hecho. Apenas una señal hizo y ya se hizo famoso. Mis hermanos, ¿cómo cree que la gente llega hasta acá? Porque ya tenemos la famita. La famita de que acá está el Espíritu Santo. ¿Verdad? De que el Espíritu Santo ministra y abraza los domingos. De que Él hace una obra hermosa, de que se siente su presencia. Ya está la famita de que hay una palabra fresca que la gente viene a recibir. Ya se ha hablado que la gente sale renovada. Entonces, solo miren, sin hacer mucho en los 2 años, más que dedicarnos a los servicios dominicales, la iglesia ha crecido. ¿Por qué? Por fama. Por nada más. Y usted sabe que la fama se ha ido de boca en boca, porque usted sabe que hasta hoy no hemos hecho publicidad en ningún medio ni dicho nada. El Espíritu Santo ha sido nuestra publicidad a través de la gente, a través de las cosas que Él hace. Amén. Entonces Jesús tuvo la experiencia de que su fama empezó a difundirse. Vamos a ver verso 29, sigamos leyendo. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron? A Jesús. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Si vieron que tuvo poder para librar a un endemoniado, la suegra estaba menos endemoniada que el de la sinagoga. Entonces creyeron que sí iba a poder Jesús, ¿verdad? Entonces, yo creo aquí fielmente que Pedro amaba a la suegra, porque si no se hubiera hecho el loco ante Jesús. Ha dicho, déjenla nomás que muera ahí encerrada en el cuarto, ¿verdad? Porque debió haberla amado. Amemos a nuestras suegritas, amén. Pedrito llama a Jesús junto y la llevan para que la sane. ¿De qué la sanó? Y nosotros solo queremos orar de cáncer para arriba. Y Jesús, por una fiebre sanada, usted sabe que qué pasó al final de la noche. Se agolpó la ciudad. Pero nosotros la fiebre contempla.
¿verdad? O umbral. ¿Para qué molestar al maestro con una fiebre? Peor si es la suegra. Pero solo mire cómo empezó el ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo primero que sanó? Sigamos leyendo. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Qué hizo la suegra después de ser sana? Se levantó a servir al maestro. Entonces, ¿qué necesita la gente para poder servir al Señor? Ser sanados. ¿Qué tanto nos podemos desesperar en las iglesias? O podemos caer en el error en no saber cómo hacer que la gente se comprometa para servir. A veces la gente se desespera tanto que dice que hay 50% de descuento en sus diezmos, pero venga a parquear carros. Va a tener descuento en sus ofrendas, pero venga y ayúdenos acá con esto. La gente se desespera por buscar el compromiso de la gente, pero aprendamos por qué la gente se desesperaba por servir a Jesús. Porque Jesús los libró y los sanó. ¿Qué debemos hacer con la gente para que sirva al Señor? Liberarlos y sanarlos. Para eso está el encuentro. Porque lo que tuvo la suegra de Pedro fue un encuentro con Jesús. Los encuentros de esa casa son para sanar y para liberar, para que la gente se ponga de pie para servir al Señor. Amén. Es la experiencia que hemos tenido ya ustedes en su encuentro, ¿verdad? Sanos y libres para servir al Señor. Continuemos. Cuando llegó la noche, 32, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, aquí vemos el primer grupo evangelístico que tiene Jesús. Porque Jesús, ¿qué clase de gente le llegó a la puerta de la casa de Pedro? Los endemoniados y los enfermos. Entonces ya sabe usted lo mínimo que debe esperar en sus grupos. Esconda sus artículos costosos, pero a su casa van a llegar los enfermos, los mañosos, los endemoniados. Por ellos vino Jesús. Por algo nos dio casa. ¿Cuántos tienen casa propia aquí? Dígame amén. Vamos viendo porque todo tiene propósito. La bendición tiene propósito. Entonces tendrás un lugar a donde la gente va a poder recibir. Entonces vino y llegó la gente. ¿Qué había hecho Jesús? Liberó a un endemoniado y sanó a la suegra. Y dice que la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Cuántos quisieran que esos versículos sean nuestra historia? Lo que tuvo Jesús. Mire con 2 lo que ocurre. Toda la ciudad se agolpa. Vamos a crecer. Escúcheme, yo quiero que usted entienda esto. Vamos a crecer si somos de bendición. Jesús tuvo la sinagoga llena. El endemoniado se manifiesta y Jesús lo libera a uno entre tantos. Va a la casa de Pedro y se apersona con la suegra y la sana. Luego llegan tantos a la casa y Jesús sanó a todos. Imagínense cómo terminó esa noche después de ministrar. Y a veces uno después de 3 servicios o después de un grupo de fe dice, uno se echa la cabeza, estoy exhausto por el día de hoy. Y Jesús en ese grupo de fe, después de haber estado en la sinagoga, después de haber estado en la casa de Pedro, y tiene que haberle costado sanar a la suegra, después de haber sacado ahí el asunto con la suegra, después de todo, y se fajó toda la noche sanando a un montón de locos y endemoniados. Nuestro crecimiento está ligado a la bendición. Aprendamos de Jesús. Jesús no se le escapaba a nadie. Jesús estaba listo para bendecir. Aún al loquito de la sinagoga. Aún a una mujer con fiebre. Que para unos, fiebre se cura con umbral. La fiebre, esa te va a pasar. Date un baño de agua fría. Pero Jesús a esos detalles pequeños le tomó atención. ¿Se acuerda usted de la parábola de los talentos? ¿Qué pasa con el que es fiel en lo poco? ¿Será puesto en lo? ¿Quieres que Dios te use en sanidades mayores? Ora por gripes, ora por fiebres, ora por inflamaciones, ora por dolores de cabeza.
Jesús empezó así. Y luego es que vinieron milagros mayores como el del paralítico, que fue lo que vino luego y lo vamos a ver. Pero empezó con una fiebre. Toda la ciudad se agolpa a la puerta y viene el primer grupo que encontramos acá. Si seguimos leyendo, el verso 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí, ¿qué estaba haciendo? Oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino él un leproso rogándole e hincándole la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece. ¿Qué le mandó a hacer el Señor? A ofertar, ¿verdad? Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas las partes. Ahora, ¿cuál fue el primer milagro que hizo? Liberó a un endemoniado. El segundo, la suegra. Luego sanó a muchos y empezó a liberar y a sanar. Luego apareció un leproso, el primero en la historia. La lepra, una enfermedad muy de moda en aquel tiempo. Se enfrenta a esto, sana la lepra, pero le pide de favor que no comente. ¿Qué hizo este? Comentó. ¿Hizo algo bueno o hizo algo malo? Bueno, ¿verdad? A primera vista. Pero fue malo para Jesús. Porque dice el verso que ya no pudo entrar a la ciudad. Hay veces que usted va a creer que a primera vista es bueno. Pero vamos a tener que mirar un poco más y obedecer lo que la palabra dice. Porque a veces lo que parece bueno termina siendo malo. Y fue un problema para Jesús. Porque ya no pudo entrar a las ciudades, sino que tuvo que quedarse en lugares desiertos. Porque ya cuando iba a entrar a la ciudad, ¿quién cree que estaba a la puerta de la ciudad? Todos los leprosos, y los enfermos, y los endemoniados, y las suegras. Todos estaban ahí buscando su sanidad y su milagro, ¿verdad? Porque así lo empezó a hacer el Señor. Ese es el problema de la no obediencia. Porque Jesús sencillamente dijo: no lo cuentes. Pero a veces necesitamos que nos expliquen por qué no hay que contar. Pero dime por qué, ¿qué tiene de malo? Si es un milagro, porque por favor no lo cuentes. Yo sé por qué te lo digo. Pues capaz si Jesús se hubiera sentado y le hubiera explicado el por qué, capaz el leproso no lo hubiera dicho. Aprendamos la obediencia sin cuestionar, mis hermanos. Porque a veces por desobedientes complicamos un poco la obra y complicamos un poco la tarea. Amén. Entonces, va y lo cuenta a todos, lo divulgó, y lo que aparentaba ser bueno no fue tan bueno como pareció. Jesús no pudo entrar. Entonces, cronológicamente lo podemos ver así: entra en la sinagoga, libera al endemoniado, va a casa de Pedro, sana a la suegra, luego ve a enfermos y endemoniados, pasa orando toda la noche. Al día siguiente Pedro estaba con más gente, Jesús se va con ellos a predicar a otras aldeas, se encuentra un leproso, lo sana, divulga el milagro y se le hace imposible entrar en la ciudad. Si por la suegra del endemoniado se agruparon un montón, imagínense cómo ha de haber sido por el milagro del leproso. Era de bendición todo lo que le estaba pasando, pero había un detalle: que hasta ese entonces Jesús no estaba organizado. Esa fue la razón por la cual Jesús pidió que el leproso no divulgue, porque iba a causar lo que causó. Y Jesús no estaba listo para poder él, en su humanidad limitada, poder atender a todas las multitudes.
que usted y yo entendemos por qué entonces tuvo compasión cuando las vio. Porque sabía que podía seguir ganando gente, pero estas iban a estar dispersas y estas iban a estar descuidadas como ovejas sin pastor. En el modelo de Jesús tenemos que entender que tenemos primero la unción para bendecir a la gente. Pero no vamos a llegar más allá de donde estamos parados, escúcheme, por mucha capacidad espiritual, teológica que usted tenga. Hay algo que se llama limitación humana. Entonces, por mucha unción que tengas y por muy hábil que seas en la materia espiritual, no vamos a llegar más allá si no nos multiplicamos. Va a llegar un tope, y lo que le pasó a Jesús. Jesús buscó discípulos porque llegó un momento en que hubo limitación. Usted sabe que cuando Jesús llama a los discípulos, le da la tarea que él hacía. Entonces, imagínense que la noche que él estuvo orando, ¿qué debe haber pensado? Me dice, y solo piensa en un momento, dice, me consigo a 12. Si yo he logrado hacer esto y consigo a 12 que bendigan y que yo les ponga manos y que sanen enfermos, liberen endemoniados y prediquen el evangelio, ¿qué va a ocurrir? Y usted sabe lo que ocurrió. Una multiplicación enorme. La escritura nos habla de 12 discípulos. La escritura nos habla de gente que le seguía. La escritura nos habla de 70, otros hablan de 72, de generaciones que luego vienen del discipulado, el cual él llevó, y a todos los mandó con la misma tarea, de ir a las casas, de ir y predicar, de ir de sanar, de ir y hacer milagros. Vean Marcos capítulo 2, verso 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Algunos eruditos dicen que Jesús tenía casa en Capernaum, porque dice que acá estaba en casa, algunos dicen. Verso 2 dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Usted conoce la historia aquí. Sabe que este paralítico lo llevan por el tumbado, lo bajan, viene la oportunidad de su milagro, no solo lo perdona, sino que lo libra de sus pecados. Vamos al verso 10, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vean los milagros que empiezan a ocurrir. ¿Cuál fue el primer milagro de sanidad? La fiebre. Ahora se estaba levantando Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a buscar ahora? Algún enfiebrado. No sé si se diga así, pero alguno de esos. Gracias. Afiebrado. Que usted pueda sanar. Entonces, mire cómo continúa. 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿cómo le dijo? Entonces, hay quienes seguían a Jesús por las señales, y hay otros quienes seguían a Jesús porque Jesús mismo los llamó. Y el caso de Leví es este. Él lo ve y le dice, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores, mire la gente con la que Jesús estaba rodeada, quienes publicanos, pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Ahora imagínense la escena. Jesús, ya famoso, se sienta con publicanos y pecadores. ¿Qué cree que han hecho los discípulos? ¿Será que Jesús se acabó ya el ministerio? ¿Se está yendo al mundo? ¿Le gustó el negocio del publicano? ¿Será que no tenemos dinero y vamos a conseguir algo aquí para el siguiente viaje? ¿Qué habrá pasado por la mente de los discípulos? Que se sienta y vea con quién se sienta a la mesa. Y a veces nosotros discutimos aún con qué hermanitos de la iglesia nos sentamos a comer. Es que no me siento con él porque no me llevo, es que aún en la iglesia, es que no me simpatiza, entonces mejor vámonos más allá.
y Jesús se sentó con los peores. Ya sabe con quién puede salir a comer la próxima vez. Nadie se ofenda cuando le diga te invito a comer. Pero vaya y busque un par de pecadores, de esos que nadie cree que puede pasar algo. Créame, vaya y busque esos que a nadie quiere. ¿Sabe cómo identificar con quién sentarse? Cuando usted piense que alguien lo va a criticar con quién se sentó. Ese es un buen candidato para sentarse. Porque así le pasó a Jesús. Y vamos a aprender todo de él. Amén. Entonces, esto provocó que los fariseos dijeran, pero miren a Jesús con quién se sentó. ¿Qué es este que se mete con ellos? Entonces ya llamó a Leví y le dijo, sígueme. Ahora vamos a ver el 13, vamos a saltarnos allá. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, este segundo grupo que vemos aquí es a gente a quien él llamó porque él quiso. Los otros grupos que hemos visto son grupos evangelísticos que iban todos. El enfermo, el peor endemoniado, todos iban allá. Pero hubo otro segundo grupo a quien él llama a los que él quiso. Una reunión a puerta cerrada. Los establece como 12. Ahora atención, ¿esos 12 ya caminaban con él? Sí. Ya caminaban con él. Lo que hizo luego fue establecerlos como discípulos. Entonces, ¿de dónde va a establecer usted a la gente que será discípula suya? De los que caminan con él, con usted. La gente que está ahí, la gente que es fiel al grupo, la gente que es puntual, la gente que tiene amor en la obra, la gente que está ahí. Esos son los que capacitan, los que se van con usted a predicar hasta allá, los que van, los que regresan. Ellos es la gente que usted debe llamar y establecer mañana como 12. Jesús lo hizo así. ¿Cómo establezco a mis 12? Mire la gente fiel que usted tiene. Por favor, no esté buscando santos a la hora de hacerlos. Ya les di yo el ejemplo. Aquí estamos jugándonos el todo por el todo y creyéndole al Señor. Entonces, a la hora de escoger, solo mire qué fichitas se tomó Jesús. Cuando llama a sus 12, y vamos a seguir leyendo, los establece para que estén con él y para enviarlos a predicar. Entonces, aquí hay una relación muy linda. Los llama para que estén con él y enviarlos a predicar. Nadie puede ir a predicar si no aprende a pasar tiempo en presencia con el maestro. Entonces, si usted es de los que quiere ser buen predicador, aprenda a estar con él. Porque Jesús establece discípulos para que estén con él y los envía a predicar. No podemos pensar en predicación si no estamos bebiendo de la fuente. Amén. Entonces los establece para que estén con él, les envía a predicar, para que tengan autoridad, dice el 15, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Ya desde el principio ya Jesús sabía por qué los apellidó Boanerges, hijos del trueno. Fue Jacobo y Juan quienes quisieron incendiar y prender fuego. Ya desde ahí Jesús sabía, ya les fue anticipando. Pedro, usted sabe lo que se dedicaba a hacer, lo impulsivo, lo que hacía. Y Jesús se dedicó a pegar las orejas que Pedro cortaba. Así le va a tocar a usted. Capaz su ministerio va a ser de ir pegando lo que sus discípulos van destruyendo. Pero esa es la gente a la que mañana se va a levantar y se va a multiplicar. Mis hermanos, no estemos buscando gente perfecta. Jesús no vino por ellos. Busquemos gente que tenga amor, que tenga pasión y que tenga el anhelo de ser discipulados. ¿Habrá alguien aquí esta noche que quiera ser discipulado? Amén. Entonces, de la misma forma como lo tiene usted, mañana vamos a encontrar a alguien más. Jesús establece y llama a los que Él quiere. Dice la Escritura que los llevó a casa y en casa empezó a enseñarles. Jesús tuvo unción, pero no nos podemos quedar solo con la unción. Tenemos que aprender a manejarnos de una forma organizada.
No vamos a poder solos porque ni Jesús pudo solo en la limitación de su cuerpo. Él tuvo que llamar a alguien y a gente para multiplicarse. Entonces nosotros lo vamos a hacer igual. Nosotros solos no vamos a poder. Vamos a tener que multiplicarnos en más personas para poder hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Amén. ¿Cuántos vamos a ser discípulos aquí? Dígame amén. Amén. Señor me los bendiga y les dé fuerza, amor y pasión para lo que Él tiene por delante para nosotros. Amén. Estamos aquí a ver.